Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 3. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el abrigo, doblamos el tejido a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima. Esta que estoy colocando justo en el doblez sería la espalda. La que está a continuación sería el delantero. Sujetamos el patrón con alfileres. Y vamos a recortar al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Al ser de cuadros tenéis que colocar el bajo a la misma altura del cuadro, tanto del delantero como de la espalda. ¿Vale? Este sería el delantero. Importante que coloquéis las dos piezas a la misma altura del cuadro. Al ser de cuadros hay que casarlos. Volvemos a doblar el tejido y vamos a recortar lo que son las vistas del delantero y las mangas. Volvemos a doblar el tejido, colocamos ahora el cuello, en este caso va el bies, que sería el que queda en la parte de abajo. Las mangas las vuelvo a colocar otra vez de nuevo, importante que coloquéis también el bajo en la misma altura del cuadro. Vamos a cortar a lo que es el fondo de bolsillo. Cortamos el cuello. Vale, esta sería la tapa y hay que colocarla en el doblez del tejido. Vale, no hay que ponerle costura atrás. Esta es la cartera. Vale, vamos a cortar dos piezas de esta. Vamos a descontar a los bajos para hacer el forro. A la altura del piquete cortamos las piezas. Lo hacemos en las mangas, bueno, en la manga de la espalda y en la espalda. Vamos a cortar ahora el forro, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar. Esta sería la espalda, dejamos en paralelo 2 centímetros para hacer un pliegue atrás en el centro para que sea más cómodo el forro. Y colocamos el patrón de la espalda. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Damos el piquete justo para marcar el tablón que le hemos dejado en el centro.
Colocamos ahora el forro del delantero, doblamos el forro y colocamos la pieza de patrón. Medir un poco el hilo de las piezas que son largas. Sujetamos bien con alfileres para que no se mueva el patrón y vamos a recortar también alrededor, igual que hemos hecho con la espalda de forro. Doblamos el forro otra vez y colocamos lo que es las mangas, la de la espalda, esta sería el delantero, la manga del delantero. Sujetamos también con alfileres, miramos el hilo que esté en paralelo y estos serían los fondos de bolsillo. Y recortamos todas las piezas alrededor. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón, tanto del género como del forro. Vamos a descontar ahora también las piezas de entretela. ¿Vale? Está marcado en el patrón. Le he puesto a añadir, lo he añadido tras la del forro. Y ahora le descontamos como los 4 y 4, 8, unos 8 centímetros, sería el bajo de las mangas. Y fijaros la forma más o menos que hemos hecho en la parte de arriba. Cortamos como un refuerzo en la parte de arriba de las mangas. Cortamos también un trozo en el bajo de la espalda. Doblamos la entretela, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y cortamos el bajo de la espalda. Cortamos el delantero, doblamos la entretela a la mitad, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y cortamos de entretela todo lo que es el delantero. Cortamos los bajos de la manga y la parte de arriba de la espalda, que la colocamos en el doble de la entretela. Cortamos la parte de arriba de las mangas, igual doblamos la entretela, colocamos la pieza encima y la recortamos alrededor. Este sería el otro lado de la manga. Cortamos ahora también la cartera. Cortamos los cuellos, colocamos la tapa en el doble de la entretela. Cortamos la otra pieza, la que va al bies también. La entretela de la vista del delantero, igual doblamos la entretela, colocamos la pieza encima, sujetamos con alfileres
y recortamos la vista alrededor. Y ahora ya vamos a coser. Estas serían todas las piezas del abrigo que he pegado a las entretelas por la parte del revés, fijaros. Serían los delanteros. Hemos pegado también las vistas, la parte de arriba del escote de la espalda le hemos pegado también un trocito. ¿Vale? El bajo también se lo tenemos que pegar, estas serían las mangas. Le hemos pegado a la entretela a la parte de arriba y a los bajos de la manga también. Estos son los cuellos, la tapa del cuello, la parte de abajo en la que va el bies. Las carteras las hemos planchado a la mitad también. ¿Vale? Estos son los fondos de bolsillo y la parte interior, y esto sería lo que son las piezas de forro. Lo primero que vamos a hacer es el bolsillo, colocamos el patrón del delantero encima y vamos a marcar la posición del bolsillo de la cartera. Clavamos un alfiler justo en la mitad del círculo que marca la posición. Cogemos un rotulador y marcamos la posición. Cogemos la cartera, la doblaríamos a la mitad hacia el revés y vamos a coser los laterales de la cartera. A 1 centímetro, luego le damos la vuelta, la colocamos en las marcas, cogemos el fondo de bolsillo, le cosemos al forro ¿vale? Vamos a colocar paralelo al bolsillo el de la pieza de tejido y el otro fondo, el grande, le colocamos encima de la cartera. Vamos a colocar así como veis en el vídeo. Y luego ya rajamos y metemos hacia dentro los bolsillos. Vamos a coser la cartera, la doblamos a la mitad y cosemos un lateral. Ahora cosemos el otro lateral de la cartera igual al centímetro. Cortamos las esquinas. Un poco la costura también la vamos a cortar, le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos las esquinas con la tijera. Le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Alrededor, en la parte de fuera también le pasamos el punto. Alrededor le pasamos un pespunte al ancho. Cosemos ahora lo que es el fondo de bolsillo de tejido al forro. ¿Vale? Ahora colocamos la cartera justo en la marca que hemos hecho. Empezamos a coser en recto y al centímetro la sujetamos. Fijaros que la hemos volcado hacia el centro del delantero. Colocamos el fondo de bolsillo encima, el grande, y empezamos a coser justo en la cartera y terminamos de coser justo en la cartera. Colocamos ahora el otro fondo paralelo al otro fondo de bolsillo y empezamos a coser justo en donde empezamos el otro pespunte y terminamos de coser justo en el otro. Tenemos que empezar y acabar justo en a la misma altura. Ahora abrimos el bolsillo, le rajamos. Le cortamos con la tijera entre las dos piezas que hemos cosido. Lo hacemos sin llegar hasta el final, tenemos que dejar como 1 centímetro antes de cortar. Esta sería por el revés, como veis. Y ahora ya vamos a cortar en diagonal, donde hemos terminado de coser justo hasta la costura. Y haríamos como un pequeño triángulo. Este es un lado y el otro igual. Hacemos un piquete en diagonal hasta justo la costura. Sacamos hacia el revés o metemos hacia el revés los fondos de bolsillo. Y la cartera la doblamos hacia el costado. Empezamos a coser ahora el fondo de bolsillo y le vamos a
a unir los fondos. Vale, cosemos al centímetro los dos forros. Lo levantamos, sacamos lo que es la esquina de la cartera, o sea, de lo que hemos rajado, le cosemos ahí en recto. Sacamos lo que es el piquito que hemos cortado y en recto le sujetamos para rematar lo que es la esquina. Este es un lado y el otro igual. Sacamos hacia afuera la esquina que hemos cortado y cosemos en recto. Así nos quedaría por el derecho. Doblamos el fondo de bolsillo hacia el centro del delantero y la cartera hacia el costado. Y ahora la sujetamos en los laterales, al ancho de la patilla. Sujetamos un lado de la cartera y sujetamos el otro lado también. El otro bolsillo lo hacemos igual que este, el que lleva el otro lado del delantero. Planchamos también y ahora vamos a empezar con las mangas. Encaramos los derechos y vamos a unir lo que es la manga del delantero con la de la espalda. Luego después uniríamos lo que es la parte de abajo también. Encaramos el derecho del delantero con el de la espalda y vamos a coser el costado del abrigo. Cogemos el otro lado del delantero y hacemos lo mismo, cosemos el costado. Cogeríamos la manga y empezaremos a coser la manga a la espalda. Hacemos coincidir la costura de costado y coseremos lo que es el delantero. Coseremos así la manga como veis en el vídeo. Empezamos a cerrar la manga, empezamos por la parte de arriba y al centímetro la vamos cosiendo. He colocado los alfileres así en horizontal como veis para poder casar el cuadro. Es importante que en esta altura más o menos casi es el cuadro de la manga, lo que es la costura que queda por fuera. Ahora por el delantero doblamos la costura hacia un lado y vamos a cargarla, le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con los dedos la parte más curva y le vamos a pasar un pespunte a la costura que queda por arriba de la manga. Vamos abriendo y vamos pasando un pespunte al ancho de la patilla. Fijaros que el cuadro tiene que quedar casado, más o menos a esta altura, la parte más recta tiene que quedar casado. Vamos a planchar el bajo antes de cerrar la otra costura, ¿vale? Plancharle a la altura del piquete y después ya cerramos esta costura de la parte de abajo. Empezamos a coser por la parte de abajo de la manga y al centímetro vamos cosiéndola. La otra manga la cerramos igual que esta. Vamos a empezar a cerrar el abrigo, empezamos a coser por la parte de abajo del costado y a 1 centímetro vamos a ir cosiéndolo.
Fijaros en los alfileres en horizontal para casar el cuadro. Vamos cosiendo el costado hasta la parte de arriba de la sisa. Ya rematamos. Y lo mismo vamos a hacer con el otro costado. Empezamos a coser la parte de abajo. Vamos cosiendo al centímetro. Y vamos cerrando el abrigo hasta la parte de arriba de la sisa. Cogemos la manga y la vamos a coser como os he indicado antes, ¿vale? Encaramos los derechos, empezamos a coser por la parte de arriba y vamos a ir cosiendo la manga haciendo coincidir los piquetes. Vamos cosiendo la manga, hacemos coincidir la costura de costado con la costura de la manga, ¿vale? La dejamos abierta para que no haga grueso, tenéis que plancharlas. Importante fijarnos en los piquetes para saber la posición de la manga, que la estemos cosiendo bien. Vamos cosiendo, esta sería lo que es la manga del delantero. Llegamos a la parte de arriba y rematamos. La otra manga la vamos a colocar igual que esta, la vamos a coser igual, ¿vale? Vamos a hacer el forro, vamos a hacer el tablón que lleva la parte central, ¿vale? Coseríamos ahí un trozo como de 5 o 6 centímetros, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, en el piquete que hemos hecho. Esta sería la manga del delantero y la vamos a coser al delantero. ¿Vale? Encaramos los derechos y coseríamos la manga al delantero del forro. Nos quedaría así como veis. Cogemos la vista y ahora empezamos a coser desde la parte de arriba. Encaramos los derechos, cosemos un trozo del forro que hemos descontado y cosemos la vista al forro del delantero. Vale, el forro del delantero lo vamos a montar así como veis. Ahora ya encaramos los derechos y vamos a cerrarlo el forro. Cerramos el costado del forro. Este sería un costado. Y el otro se hace igual. Colocamos el delantero encima y cerramos el costado del forro. Cogemos ahora la manga, fijaros de la espalda, y la colocamos encima de la manga del delantero. Coseríamos la costura de arriba y luego cosemos la costura de abajo. Dejaremos un hueco también a una de las mangas para darle la vuelta. Vale, continuamos ahora montando lo que es la manga en la sisa de la espalda. Vale, así quedaría el lado de aquí hemos puesto ya la manga y el otro lo hacemos igual. Vamos a empezar a coser el forro de la manga al delantero. Cogemos la vista, encaramos los derechos y empezamos a coser la parte de arriba. Cosemos el trozo de manga a la vista y continuamos con el forro del delantero. Vamos cosiendo al centímetro. Así nos quedaría el delantero. Cogemos ahora la manga de la espalda, fijaros, la colocamos encima y unimos lo que es el forro de la
del delantero con el forro de la espalda. Cerramos la costura de arriba de la manga. Y ahora unimos las dos mangas por la parte de abajo. Empezamos por el bajo y empezamos a coser al centímetro. Dejamos un hueco para luego darle la vuelta. Saltamos un trocito y terminamos de coser la manga. Cogemos el forro de la espalda, le vamos a hacer el tablón de atrás. Cosemos un trocito como en paralelo de 5 o 6 centímetros, esta sería la parte del escote. Igual empezamos en la parte de arriba y cosemos como 5 o 6 centímetros. Dejaremos como un tablón en el centro de la espalda. Cogemos ahora el forro, ¿vale? Y vamos a unir el costado. Fijaros que estamos cosiendo el costado del forro del delantero con el de la espalda. ¿Vale? Cerramos el costado del forro, igual a 1 centímetro. Y ahora cogemos lo que es la sisa de la espalda, ¿vale? Y la cosemos a la espalda. Empezamos por la parte de arriba del escote y cosemos el forro y la manga. Vamos cosiendo, hacemos coincidir los piquetes. ¿Vale? Vamos cosiendo hasta la parte de la costura del costado. El otro lado del forro le montamos igual que este. Vamos a coser los cuellos. Cosemos la costura de la parte central del cuello que queda en la parte de atrás, el que va al bies. Fijaros que ya tengo todo planchado el abrigo, el bajo también, marcarle a la altura del piquete. Vamos a coser el cuello de atrás, el que va al bies, a 1 centímetro de costura. Vamos a afinar el cuello, cogemos el afinado y marcamos la costura para que quede bien terminado el cuello. Marcamos por ambos lados. Encaramos derecho con derecho con la tapa y vamos a coser alrededor por la parte de arriba y el lateral hasta este trozo, un lado y luego este sería el otro. Y coseríamos alrededor. Vamos a empezar a coser el cuello. Empezamos justo por encima de la marca que hemos hecho, cosemos el lateral, uno de los lados del cuello, llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja, giramos. Vamos cosiendo. Vale, hemos cosido al centímetro el cuello. Llegamos al otro lado, igual, clavamos la aguja, giramos y cosemos el lateral. Recortamos las costuras, importante. Cortamos las esquinas. Le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos bien la esquina con la tijera. Y le planchamos. Vamos a colocar ahora el forro. Encaramos los derechos. Y vamos a coser el forro al bajo del abrigo. Fijaros que vamos a coser en disminución. La vista la coseríamos justo a la altura del piquete y coseríamos en disminución el bajo.
Fijaros cómo lo vamos a coser. Este es un lado, tenemos que coincidir las costuras, los costados, el centro de la espalda con el tablón. Y este lado del delantero igual, empezamos a coser en la altura del piquete, ahí como veis en el alfiler, y coseríamos en disminución justo hasta el centímetro. Ahí, hasta el centímetro, que quedaría luego el forro. Ahí le haríamos luego lo que es la vista. Encaramos también el centro del delantero con la vista, vamos a coserle también a 1 centímetro. Ese sería el delantero. Y el otro delantero igual, encaramos los derechos y cosemos la vista al centro del delantero. Coseríamos también lo que es la parte de la vista, ese trocito hasta donde empieza el quiebre, hasta ahí coseríamos ambos lados. Cogemos el cuello, nos fijamos en la costura que lleva atrás y la hacemos coincidir con el centro del escote espalda. Cosemos el trozo del cuello, ahí giramos y coseremos justo hasta donde empieza el quiebre. Abrimos la vista y coseremos justo hasta el piquete de la vista. Ahora cosemos el otro lado del cuello al forro. Igual coseríamos este trozo a la vista. Giramos, cosemos el otro que coincida con el piquete del hombro, el piquete del centro de la tapa con el centro del forro. Ahí igual con el piquete también tenemos que hacerle coincidir con el hombro, importante para que sepamos que estamos colocando bien el cuello. Y llegaría justo hasta el piquete que tiene el centro o sea, lo que tiene es el delantero y la vista, que tiene un piquete que marca justo el final del cuello. Vale, estas serían las mangas, hacemos coincidir la costura y giramos y hacemos coincidir los derechos para coser lo que es el forro y el género al bajo de la manga. Así vamos a coser las mangas. Vamos a empezar a coser ahora la vista al bajo del abrigo. Empezamos por las vistas, como veis, y lo cosemos al forro. Empezamos justo a la altura del piquete y vamos cosiendo en disminución. Vamos cosiendo en disminución justo hasta llegar al centímetro. Y vamos a coser ahora el bajo del abrigo, uniendo lo que es el género y el forro. Vamos cosiendo el forro a la parte del bajo del abrigo. Importante que os coincidan las costuras de costado, tanto del forro como del abrigo. Tenéis que planchar el forro antes de colocarla al abrigo también, importante para que no haga grueso. Llegamos al otro extremo de la vista del delantero y fijaros, vamos cosiendo también justo hasta la altura del piquete que marca la vista. Ahí llegamos y rematamos. Vamos a coser ahora lo que es el centro del delantero y al centímetro vamos cosiendo la vista. Vamos cosiendo la vista todo a lo largo. Tener cuidado que no arrastre y cuando lleguemos al final tengamos más vista que delantero. Ir tirando siempre un poco del tejido de abajo. Llegamos al final de la vista, clavamos la aguja, giramos, cosemos la parte de arriba
y cosemos justo hasta el piquete. Fijaros que remato ahí, porque hasta ahí iría el cuello. Vamos a hacer ahora el otro lado. Empezamos por la parte de la vista, empezamos justo a la altura del piquete, donde empieza luego el cuello. Giramos y vamos a coser el centro del delantero, uniendo lo que es la vista y el delantero. Vamos cosiendo al centímetro. Llegamos a la parte de abajo y rematamos. Vamos a comenzar a coser el cuello y empezamos por el escote del centro de la espalda. Vamos cosiendo por el cuello. Este es el que lleva la costura, el que va al bies, y este es el que vamos a coser al género del abrigo. Hacemos coincidir el piquete con la costura de la manga y vamos cosiendo el cuello al género del abrigo. Llegamos aquí a esta forma del delantero, clavamos la aguja y giramos. Y continuamos cosiendo esta parte del cuello justo hasta el final de la vista, de la unión de la vista del delantero con la vista. Llegamos con la costura del cuello al final del piquete y ahora rematamos. Sacamos el prensatelas y ahora continuamos cosiendo el cuello con el forro, en este caso con la vista del delantero. Cosemos ahí, retiramos el trozo de vista para no coserlo y empezamos de nuevo a coser lo que es el cuello con el forro o con la vista. Clavamos la aguja y giramos. Continuamos cosiendo esta parte del cuello con el forro. Hacemos coincidir también el piquete que tiene con la costura del hombro de la manga. El centro del cuello con el centro del forro. Vamos cosiendo el cuello. Ahora la parte del forro. Vamos cosiendo, clavamos la aguja. ¿Vale? Y vamos girando para hacer lo que es la forma del escote delantero, del cuello del delantero. Llegamos hasta el final del piquete, igual, de la vista. Rematamos. Sacamos el prensatelas y ahora continuamos cosiendo otra vez el cuello al delantero de género. Volvemos a rematar y empezamos de nuevo. Cosemos esta forma al delantero, clavamos la aguja, giramos y vamos cosiendo el cuello al género. Llegamos al escote del centro de la espalda y rematamos. Esta costura tenemos que plancharla abierta, todo alrededor, importante. Vamos a coser ahora el forro de la manga. ¿Vale? Vamos cosiendo el género al forro por la parte de abajo, vamos girando. Fijaros que tenéis que encarar el derecho del forro con el del género. Vamos girando y vamos cosiendo el forro a la manga. La otra manga la vamos a coser igual que esta. Cortamos ahora bien el tejido sobrante, en este caso serían las vistas. Cortamos todo este tejido para que no haga grueso, al darle la vuelta. Cortamos la esquina. Este es un lado del delantero y en el otro igual. Cortamos un poco el tejido sobrante. La esquina de arriba de la vista. Marcamos bien el piquete de la vista con el delantero. Esta costura la tenemos que planchar abierta. Si os molesta, tenéis que darle ahí un piquete para que abra bien las costuras.
a la parte curva también le vamos a dar piquete a lo que sea la parte curva de la espalda, unos piquetes para que podamos abrir bien la costura con la plancha. Le damos un piquete lo que es a la vista. Cortamos la esquina del delantero. A este lado del género igual le damos unos piquetes a la parte más curva del escote de la espalda. Y planchamos bien todas las costuras. Fijaros cómo están planchadas. Es importante que las dejéis bien planchadas para que no hagan grueso. Y ahora ya metemos la mano por la costura de la manga del forro que hemos dejado sin coser y tiramos del abrigo hacia afuera para darle la vuelta hacia el derecho. Vamos sacando el abrigo por hacia afuera, hacia el derecho. Sacamos bien las esquinas de la vista. Del bajo tenéis que sacar también bien las esquinas. Vale, y le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Planchamos las vistas y el bajo. Y ahora al ancho de la patilla le vamos a dar un pespunte. Empezamos por la parte del bajo de la vista. Y le vamos dando un pespunte al ancho de la patilla. Este sería el centro del delantero. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja. Continuamos con la solapa. Llegamos a la esquina, hacemos ahí un pequeño taco y giramos pasando un pespunte también al cuello. Llegamos al extremo del cuello, volvemos a girar y le vamos dando un pespunte todo alrededor del abrigo. Vamos pasando un pespunte a la parte de arriba, al ancho de la patilla. Este sería el cuello. Llegamos al final del cuello, clavamos la aguja, giramos, continuamos haciendo el pespunte, llegamos al quiebre, clavamos la aguja, giramos y hacemos un pequeño taco y continuamos con la vista. Volvemos a girar y ahora le damos el pespunte al centro del delantero, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Llegamos abajo y rematamos. Ahora vamos a rematar el abrigo, le vamos a pasar una puntada a la parte interior del cuello. Fijaros que voy colocando unos alfileres. Tiene que quedar asentado, plancharlo. Y vamos a pasarle una puntada invisible para unir lo que es el cuello de arriba con el cuello de abajo. Justo con la misma costura de unión le vamos a pasar una puntada invisible para unir el cuello, para que no quede abierto. Nos vamos fijando que no se vea la puntada por el otro lado. Y lo hacemos por todo el cuello, empezando desde el otro delantero por la espalda y terminamos en este delantero. ¿Vale? Así nos quedaría para que no se abriera el cuello. Vamos a coser el bajo. Fijaros que yo le tengo ya planchado. Vamos levantando un poco el forro y le vamos cosiendo el bajo.
con una puntada invisible. Le cosemos el bajo de lado a lado. Lo mismo vamos a hacer con la manga, por el lado del revés. Le vamos a pasar un punto con aguja de hilo todo alrededor del bajo de la manga. Lo hacemos con ambas mangas, igual hacemos el bajo a las dos mangas. Vamos a cerrar ahora lo que es la abertura del forro, ¿vale? Así como veis en el vídeo, la vamos a cerrar con un pespunta a la máquina. Le pasamos un pespunta al borde de la costura, ¿vale? Y así al borde de la costura le cerramos el hueco. Y este sería ya nuestro abrigo. Le hemos hecho los botones y los ojales y los botones los hemos cosido como está marcado en el patrón. Este sería el delantero. Esta es la parte interior del abrigo forrado. También ponerle un botón de cruce en la parte interior. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.